Idiota no sé si es la mejor palabra, ¿verdad? Un necio, como un necio. ¿Vos vas a leer eso para arrancar? No. O sí. Puede estar bueno. Pero yo le diría necio. Necio. No, sí, porque es como que en todos los casos somos medio capacitistas igual. E intolerantes con nuestros. Sí. Como un necio. Y la necedad no tiene nada que ver con la inteligencia. Claro, vendría a contraponerse, ¿no? Un poco. Bueno, para Silvio Rodríguez era una virtud ser un necio. ¿Por qué? Porque tiene una canción que se llama El Necio. Bueno, Vos pero me yo querés- tengo una canción que se llama Caca y no es la caca una virtud. Yo qué sé. Pero habla bien del necio. Ah, Me por quieren eso tiene una convidar- canción, pero habla bien en la canción. Me vienen a... O sea, el necio como aquel que es como consecuente en sus ideas de izquierda, ¿no? Que no se tuerce. Silvio Rodríguez. Ah, bueno. Entonces, Entonces, decís yo de una. eso y después... Y después buenas noches. Sí. Bueno. A veces uno quiere rebobinar, no haberse comportado como un necio. Pero primero, que es imposible. Y segundo, que de hacerlo se perdería también el aprendizaje. Por lo que entonces, uno inexorablemente volvería a ser el mismo necio una y otra vez. Ay, está lindo porque no hay mosquitos. Esta es la mejor intro que les podemos ofrecer. Sí. Buenas noches. Buenas tardes también. Buenos días. ¿Cómo más decíamos? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Y la hora que sea que nos estén oyendo. ¿Qué otra hora puede ser también? Media tarde. Media tarde. Buena media tarde. Y a la aruguera todo lo Sobremesa. contrario sería también. Se la saluda de otra manera. Bueno, ¿cómo les va? A mí me gusta decir cómo les va porque como que siento que hay una respuesta. Aunque no hay. Sí, De claro. cómo les va. Bueno. Claro. Bueno, vamos a contar acá a nuestra audiencia el tema que nos convoca. Que es el exceso. Es el exceso. Y vamos, nosotros no somos personas de síntesis, en realidad, mucho, ¿no? Más bien tratamos de que no, y además no nos saldría. Pero sí, capaz que arrancar como con... Sabemos que va a ser un episodio un poco intenso. Hemos ido por lugares que bastante universales en cuanto al exceso, el consumo y los problemas que eso nos puede traer, pero saber que nada, que tendemos a los medios, ¿no? A la búsqueda de los medios y de las treguas y de no de la condescendencia, pero sí del aprendizaje continuo. En cuando nos excedemos, en cuando nos reprimimos, en cuando todo eso. Nos limitamos. Así que por ahí vamos a arrancar con el tema del exceso. En realidad cuando surgió la idea de este podcast fue como, bueno, exceso de todo, ¿no? De todo aquello que es consumible, que es constante. Que además que puede ser material o inmaterial. También, ¿no? Exceso de De todo. conductas. Exceso de conductas o de efectos. O de inhibiciones, incluso. Ah, exceso de represión. De represiones. También. Pero en un principio sí, también estaba como todo el tema sustancia en cuanto alimentación, alcohol, drogas. Que creo que es algo que preocupa pila, al menos a nuestra generación. Es muy común encontrarse en una charla de gente de entre 20 y 40 años, una generación. Vamos a poner unos márgenes. Vamos a poner entre los 30 y los 40. creo Entre yo. los Yo no sé 30 si y los los 20 te preocupa y el tanto. infinito. Es verdad. No, sí, pero igual yo creo que hay gente a la que sí, ¿eh? Pero vamos a poner por arriba de los 30, que es lo más común, capaz. Que empieza a preocupar más. Porque el cuerpo ya no responde como... Porque la máquina empieza a fallar. Claro. Es muy común encontrarse con este tipo de inquietudes y de angustia, en realidad. En el fondo hay como una angustia compartida, además de otra gran angustia, que es la que tiene que ver con el mercado laboral y todo esto. Esta otra angustia del exceso. O de sí, o al menos de constatar si es verdad que me estoy excediendo o no. El filo de si estoy generando una dependencia con algo o no, los efectos. Es también lo que el otro o la cultura me devuelve respecto de lo que estoy consumiendo, ¿no? Que ya entraremos en eso, pero en toda la moralina que tiene arriba el consumo. Claro, bueno, ya que hablas de moralina, capaz que introducir esta cuestión que habíamos conversado de
digamos, qué sería el exceso en relación a qué, ¿no? Porque tiene que haber como una especie de normalidad. De normalidad respecto de la que nos estamos excediendo. Entonces, bueno, nos encontramos con este señor Aristóteles. Lo tengo de vista. Que era mejor filósofo que científico, por lo que se dice de él. Que bueno, propone el concepto de virtud como ese punto medio que es respecto de lo que puede haber un exceso, ¿no? O sea, una especie de medio en las pasiones del alma, dicen en la gran moral. Justamente por eso decía, ya que hablamos de moral. Y yo en realidad pensaba respecto a eso, más que el preguntarme por qué me excedo, que es una re buena pregunta para hablar en terapia, aquí no vamos a hacerlo. Oh, sí. O quizás sí, un poco. En relación a qué me excedo, es otra buena pregunta, creo, ¿no? O sea, ¿cuál sería ese punto medio respecto del cual me estoy alejando? ¿Cuál es esa virtud, si es que hay una virtud, que define como mi criterio? Y después que identifico esa virtud, si es una virtud que puede cambiar o que va a ser siempre la misma. Y también si es una virtud para mí, o sea, si es un medio para mí, o si es que existe alguna especie de medio universal en el que todo el mundo está de acuerdo, claro, respecto al que nos podemos exceder o no. Y bueno, quizás en función de eso pensaba que quizás ese punto medio sea algo un poco más complejo y más difícil de identificar, como lo era el macho, ¿no? Como lo sigue siendo. Y capaz que varía también según las circunstancias que esté atravesando. Y pensaba, asociando eso, en una escena bastante común que de hecho, a ver, lo traigo también a colación porque es lo que más me ha surgido en conversaciones con pares, que es el tema del consumo de alcohol. No estamos hablando, ya entraremos en esa cuestión, que no estamos hablando de adicción. Estamos hablando de excesos ocasionales del consumo social del alcohol. La línea fina, la fina línea. Y el lapsus está ahí. El lapsus está ahí. Hay que dejarlo ser. Y bueno, pensando en el caso del alcohol y pensando en cuál sería bueno el punto medio, de pronto tomo alguna cervecita cada tanto, una cosa así, ¿no? Sí, creo que en la misma línea a mí me ha llegado mucho, más que esa preocupación en mi entorno, con la comida. Con la comida chatarra o con los dulces o con la pizza, la harina, los carbohidratos, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el punto medio en mi dieta, en una dieta saludable, ponele, de incorporar estas cosas que está? O sea, ¿dónde está el punto medio? ¿Dónde está la necesidad o el exceso o el atracón o no? Claro. Es otra gran cuestión, ¿no? Bueno, drogas, como el alcohol. Y como el azúcar, que es la primera cocaína que nos dan. Claro. Cocaína para niños. Cocaína para niños. Para los más pequeños. En formato Fanta naranja. Claro. Que te pinta el bigotito, pero de anaranjado. Bueno, pero pensaba en esta escena, ¿no? O en estas dos posibles escenas. Escena 1, vengo de una semana de logros académicos, laborales, afectivos, todo me va bien. Esos días que con suerte alguna vez al año te pasan, que todo te sale re bien, y tenés una fiesta, una reunión, lo que sea, y te tomás una botella de vino entera. No te estoy diciendo una copita, me tomé una botella de vino. Vale. Al día siguiente, una buena resaca, domingo de hacer la plancha, tranqui, mucha agua. Mucha agua y... paracetamol, yo qué sé. Escena 1 sería esa, ¿no? Escena 2, me va como el orto. Tengo un día de mierda. Tengo una semana, un día, unos meses que la estoy pasando mal. No tengo trabajo. No estoy encarando con mi alimentación, no estoy encarando con la vida, problemas personales de todo tipo. Y me compro una botella de vino y me la tomo un lunes a las 10 de la noche, martes, de pronto tengo que trabajar, llego con resaca o falto, no sé, ¿no? Como que ahí hay dos medios distintos,
O sea, y ahí el exceso es el mismo. No es, claro, no está relacionado con la cantidad de sustancia. Tiene que ver con el contexto, en realidad, ¿no? Porque Sí. al menos a mí se me aparecen como dos escenas re diferentes. O sea, de cómo yo viviría y he vivido, porque no literalmente, pero me han ocurrido ese tipo de cuestiones Sí, claro. en los dos escenarios y lo he vivido de formas completamente distintas. Así que, bueno, como redondeando un poco esa idea, la pregunta vendría a ser esa, si no, ¿será que depende más del contexto, eso que definimos como exceso, y qué otras variables pueden estar entrecruzándose, que también las vamos a ir mencionando? Es que posiblemente es como el malestar que acarrea el exceso, no lo identifiques igual en la resaca por felicidad que en la resaca por tristeza. Uh-huh. Entonces también es como, ¿no? También la forma en la que llegás al encuentro con la sustancia que te excediste va a determinar cómo la vas a leer al otro día o cuando eso tenga su efecto. Sí, creo que es recontra contextual. Y de ahí por eso el principio de las treguas, ¿no? No con esto queremos decir que si después de este podcast les arruinamos, se tomen un litro de vino, pero sí, como bueno, cuando se nos da por pegarnos mucho post algún exceso, podemos tener estas dos escenas en mente y decir, bueno, ok, tregua, qué sé yo, hoy pude esto, y ta. Claro, el exceso no es tal, sino que en realidad es lo que yo estoy viviendo. Es lo que me está afectando. Sí. No hay tal exceso, quizás, ¿no? O sea, quizás como de construir esa idea que se nos mete en la cabeza y por otras razones, que bueno, una de ellas, hay otros conceptos que nos han aportado no oyentes, indignos no oyentes, para sumar como un poco a esto de que también viene de los mundos griegos, concepto de panmetron ariston, o todas las cosas buenas con moderación, que parece que esta frase fue un refrán de la época, que un historiador griego, Diógenes Laercio, del siglo III después de Cristo, no es el Diógenes del síndrome de Diógenes, es por otro Diógenes, fue de varios siglos antes, el acumulador. Este Diógenes atribuye esa expresión de todas las cosas buenas con moderación a un poeta griego del siglo V a.C. que llamaba Cleóbulo, conocido como uno de los 7 sabios de Grecia, que quizás hay gente aquí que conozcan a estos 7 sabios, quizás en alguna clase del liceo de filosofía, alguna cosa así, que también le podemos llamar amigablemente los 7 tirapostas, los 7 griegos tirapostas. Y bueno, que también estaban entre estos 7 griegos, y hablando de ramas, el tal Solón de Atenas, a quien se le atribuye una frase, y esto que me encantó lo que pasa, que la frase que se le atribuye a este otro de los 7 griegos es: nada con exceso, todo con medida. Muy parecida, sospechosamente parecida. Parecida y contemporánea a la frase de todas las cosas buenas con moderación. Digamos que en ese momento estaba medio que de acuerdo. Pero qué loco que las cosas buenas con moderación, las desgracias dale que estar. Claro. Las malas, no te las modero nada. Pero las buenas con moderación. Y bueno, un poquito nos reconocemos ahí, ¿no? Claro. Y bueno, el otro concepto, en contraposición a ese de las cosas buenas con moderación, es el concepto de ibris, que vendría a ser como la desmesura o el exceso. Y bueno, estaba leyendo un artículo para entrarle un poco a ese tema, porque la verdad es que yo, el mundo de los griegos, como te decía antes, para mí es como un mundo por descubrir también. Hay mucha cuestión de la mitología. Y también, como hablábamos, la psicología toma muchísimo. Esto que decías de este señor Rolón. Que ya leeremos lo que me ibas a prestar. Y bueno, sí, Sucede Butler utilizó también un montón gente postestructuralista y psicoanalista. Pero es que Butler tiene un montón de influencias psicoanalíticas. Sí, es tiene mucha influencia psicoanalítica. Bueno, volviendo de las ramas, este señor César García Álvarez escribió sobre el concepto de ibris como palabra culminante en la tragedia griega. Ibris significa exceso, traspasar las capacidades humanas. Y algo me pareció re interesante de ese concepto que él maneja, o que él
comparte, porque en realidad lo manejaban antes. La ibris, exceso, desmesura, soberbia, transgresión u orgullo que atraen un castigo. La noción de castigo que aparece ahí, para mí que es clave, para poder como entendernos un poco más en este contexto, ¿no? O sea, ¿qué hace al exceso si no hay un castigo? Sí, que como te decía, me sonaba mucho a lo que después posteriormente fue un gran regulador de nuestra conducta, que fue la moral cristiana, ¿no? Claro. O sea, esto a mí el castigo me suena a pecado. Claro. Y algo confesable, algo que hay que cambiar o algo de lo que hay que arrepentirse, y que tal, trae de la mano la noción de culpa. O sea, básicamente lo que nos ocurre muchas veces cuando nos excedemos, ¿no? Que no sé si es el exceso en sí mismo, en lo concreto, en su efecto concreto en nuestro cuerpo, en nuestra biología, nuestra parte más animal, o ni más ni menos que lo cultural que eso tiene. Y teníamos anotado aquí, culpa, Freud. Neurosis, dale. Pero nada, como que bueno, estos son los enormes reguladores de pensarnos, entendernos y de alguna manera controlarnos históricamente, ¿no? Claro, que para mí por eso es tan importante, porque he tenido algunas conversaciones, y esto está bueno porque a medida que vamos grabando y nos van escuchando, aunque no sean millones, igual no sabemos cuántos son, tenemos algunos números. Tenemos algunos números fríos. Algunos números fríos, el reporte lo hacemos a fin de año, como todo reporte. No, pero digo, en función de algunas cosas que conversaba, y de pronto hay gente que le cuelgan esos temas y dice, mira qué curioso. Y hay gente que dice, pero para mí, ¿para qué me sirve saber esto? Pero en realidad es, a veces, más que a veces, para mí es siempre, está bueno poder conocer cómo se gestaron estas ideas que hoy nos condicionan un montón. Y para poder deconstruirlas también está bueno saber cuál es el recorrido que han hecho los conceptos, cómo se nos han metido en la cabeza, de qué manera operan en nuestra sociedad para poder desarticularlos también, ¿no? Y también para aflojar, ¿no? Porque creo que el ser humano es un animal tan inmensamente soberbio que piensa que todo le pasa a sí mismo y solamente a sí mismo, y son todas las desgracias y todas las virtudes son propias de mi propia historia y a nadie más. Y en realidad, si bien hay siempre, o al menos yo considero que hay una lectura subjetiva individual de la historia personal de cada quien, es imposible pensarla fuera del contexto inmediato y también del macro. No es lo mismo el exceso en el siglo XX que en el XXI, no es lo mismo el exceso de los griegos, o sea, en fin, un montón de cosas, la productividad, lo que se nos requiere, cómo se nos espera. Y esto, que viene o sea, estamos hablando de los griegos, del surgimiento de la moral cristiana, y llegar a hoy y darnos cuenta que aún esto influye en, aunque tengamos una vida que creamos atea o agnóstica. Bueno, es que además ahora esto me dispara otra cosa que tampoco lo habíamos mencionado, pero que bueno, va también aplica, como de cómo han ido cambiando las instituciones que nos forman, y que nos determinan como el comportamiento o incluso las instituciones que disponen las normas, ¿no? Y cómo nos regulan. Entonces, el otro día veía una conferencia de Deleuze, el abuelo Deleuze, y él decía que ya no estamos en la sociedad en la que están las instituciones como de reclusión, digamos, o sea, que se controla desde ahí, de la disciplina, digamos, que ahora estamos en la sociedad de control y que el control no requiere de esas instituciones, o sea, el control ahora puede ir a tu casa. Entonces, él lo decía hace, no sé, en el 80 y pico. Pero es como la biopolítica de Foucault, digamos. Parte de la misma concepción, o sea, de hecho menciona a Foucault en esa misma cuestión, pero claro, Foucault hablaba justamente de las instituciones. Claro, el panóptico, la institución que todo lo ve y... digamos que lo que planteaba Deleuze, que para mí era fantástico, era que en un futuro, decía, como en unos 50 años, de los cuales ya pasaron 30, entonces estamos bastante cerca de esa fecha que decía, ya no va a ser necesario que existan esas instituciones. Entonces ya va a existir, decía, el trabajo en la casa, teletrabajo. No sé cómo, decía, además, es muy gracioso. Yo lo recomiendo que lo vean. No me acuerdo el nombre ahora, así que después lo dejaremos por ahí. Por aquí, arribita. Pinchen aquí. Sigo insistiendo con esto. En algún momento se va a poder. En algún momento lo lograremos.
Y bueno, claro, ya se va a poder se va a como a diversificar el mecanismo de control y ya no nos van a controlar de la misma manera. Y mucho más peligroso porque en realidad está metido, o sea, en el auto. O sea, nos autocontrolamos creyendo que no, ¿no? Claro. Y ya no es, bueno, estoy controlado como estoy contenido dentro de la institución, sino que está en todos lados mientras camino por la calle. Exacto, incluso, exacto. o sea. Es muchísimo más sutil. Y, bueno, viste que siempre aparece eso, ¿no? Como que cada vez es más sutil. Cada vez es más sutil. Nos tiene más En agarrado de todo. Sí, como que cualquier tema que abordemos termina apareciendo eso de lo imperceptible, de lo sutil. Y de lo parece que fuera como que nos autodomesticamos a través de ese consumo que nos llega todo el tiempo. Estamos todo el tiempo consumiendo cuestiones normativas, ¿no? Y normalizantes. Y yo quería leerte unas preguntas que me había anotado en realidad, que no son para ir hacia ningún lado, sino que ahí ya saltamos a lo siguiente. Perfecto. Que es, ¿qué es lo que consumo? ¿Qué me trago con un trago? Y que no se entienda cualquiera, por favor. Estamos en un programa serio acá. Gente grande. De verdad, ¿qué ingiero cuando ingiero? ¿Estoy acaso rellenando algo? ¿Algún vacío? Interesante. Bueno, esas son mis 3 preguntas, gracias. Nos vemos la semana que viene. Dejamos por acá porque estamos en hora. Bueno, bien, creo que unido a esto y unido al consumo, me parece interesante que hablemos de las necesidades humanas. Porque en la medida en que entendamos que vamos entendiendo que hay cosas que necesitamos para subsistir, para existir, y que están provistas muchas veces de otras que necesitamos consumir, ya sean materiales o inmateriales, es como que vamos viendo cómo ahí en la rosca cómo se va metiendo lo nocivo, el exceso, pero en realidad hay cosas de las que no podemos prescindir, ¿no? O sea, bueno, vos tenías, vos me habías comentado, no sé si te acordás, de no lo tenemos anotado en ningún lado a este señor. ¿A qué señor? ¿A quién más vamos a invitar? Marcus decía... Marcus. Decía algo así como que todas nuestras necesidades, o sea, toda nuestra angustia se limitaba a la represión del instinto sexual, ¿no? Ah, sí. O sea, él era por ahí su... Algo así, como la representa la libido, una cosa así decía. De los instintos libidinales. Ahí está. Y que yo te decía que bueno, que me discrepo un poco con Claro. esa noción, en el sentido de que yo creo que la primera y la más diferencial necesidad humana, o sea, con respecto al resto de los animales, es la necesidad de afecto, o sea, la necesidad de... Toda demanda es una demanda de amor, lo dijo Lacan, es la única frase que le hemos entendido todos. Pero no sé por qué, pero asocié a que vuelve Chiquititas. Te quiero decir que se reunió Cris Morena con... Cris Morena, yo pensaba que estaba presa. No está presa, le caen demandas, pero las esquiva muy bien. No solo eso, sino que amenaza con volver a caer nuevas generaciones. Bueno, no era tan romántico en realidad, tan falsamente romántico y tóxico Lacan. No tenía el corazón con agujeritos. Lo tenía, pero... Lo tenía. Pero era muy soberbio para admitirlo. ¿Quién no lo ha sido? Pero bueno, la primera necesidad como la demanda de amor y en sí en la satisfacción o no de esta demanda como primaria, que en general no se termina de satisfacer, sino que hay como falsos satisfactores de ella, vamos a encontrando un montón de excusas para sentirnos queridos o para hacer cosas que pueden generar que otro nos quiera y así. Esa es mi humilde opinión. Más allá de las necesidades básicas que todo el mundo entiende como respirar... comer, dormir y la higiene. Como que hay más que sin las cuales también estaríamos en el horno, ¿no? Claro, o sea, por ser mamíferos y gregarios, claro. por intrínseca naturaleza. Matecito. Bueno, y hablando de todo esto, así cuando empezamos en este intercambio, porque nosotros somos gente seria que conversamos antes, ¿no? Claro. No estamos acá improvisando. Que todo. ya igual venimos conversando hace unos años, ¿no? O sea, es parte del trabajo que ya lo hicimos. Pero sí es verdad que intercambiamos para, sobre todo, si hay discrepancias, saber cómo argumentarlas también. Aunque muchas veces nos vamos por las ramas, ¿no? Pero ahí me acordé de un economista neoclásico, que es un trabajo muy interesante del año 1986, que es Max Neff.
Y como estoy citando a un economista, le quiero mandar un beso a alguien. Ah. Es a mi amiga Ceci, que es una fiel oyente. Y ella que es arquitecta, ¿no? ella es economista. No, estoy jodiendo. Y profe de yoga. Sí. Y no, pero además que Qué linda combinación. Me encanta cuando se es profe de yoga y algo cualquier más. otra cosa. Claro. No, pero ha sido alguien que de alguna manera con quien he compartido muchas de las charlas sobre excesos a lo largo de la vida. Hemos crecido juntas y creo que este podcast le va a copar. Así que va el beso para Ceci. Bueno, vuelvo a la economía. Este señor hace como o sea, es de los que empiezan a hablar del desarrollo a escala humana. Empiezan a hablar de desarrollo y de países desarrollados más allá de la matriz de producción y explotación de recursos. Claro, más relacionado con las oportunidades humanas para desarrollarse. Claro. Y plantea algunas cosas como muy interesantes. Él plantea que las necesidades humanas son pocas, son finitas y son universales. Para todas las culturas y para todos los periodos de la historia. Como que siempre son las mismas, no importa el periodo, ni importa nada. Se satisfacen de manera diferente según el tiempo, pero la necesidad es la misma. Mirá qué interesante. Y planteé unas cuantas, solo las voy a nombrar. Claro, viste que es re distinto como esto que te decía, depende del contexto, del exceso y no sé qué, pero las necesidades no. Las necesidades no, en cuanto a especie, digamos. Claro. Varían, cambian el formato, capaz, exacto. de cómo se satisfacen. Bueno, son subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Entonces él hace una tabla en la que dice lo que hay que ser, lo que hay que hacer y lo que hay que tener, ¿no? Y en ese cruce se manifiestan diferentes satisfactores. Lo que hay que ser, ¿en qué sentido? Como para la subsistencia, para la protección. O sea, claro. Por ejemplo, ser queridos. Mirá. Es como la fórmula de satisfacer tus necesidades. Claro, y eso va a cambiar, por supuesto, según la cultura y según la época, pero vos, nazcas cuando nazcas, siempre vas a necesitar estas cosas. En la subsistencia está la alimentación, está el sueño. Sí, por supuesto, necesitas descanso, necesitas... Claro, se da por sentado que eso debería cubrirse y además aparecen estas cosas. Bueno, pero en realidad subsistencia está ahí, ¿no? Claro, se cruzan ahí. Está perfecto. Y bueno, entonces dice, les leo literal una partecita. Dice, los satisfactores son todos aquellos bienes económicos y no económicos que se utilizan para satisfacer las necesidades. Los mismos sí cambian a través del tiempo y la cultura, el satisfactor y no la necesidad. Entonces agrega, esto quiere decir que hemos estado confundiendo las dos categorías, que nos ha llevado a grandes catástrofes humanas, ya que se ha creído tradicionalmente y como imposición del modelo económico imperante que las necesidades tienden a ser infinitas, que cambian constantemente y que por ello debemos saciarlas a cualquier precio, ya sea social, económico o explotando nuestros recursos. Y aquí es donde cobra relevancia el aspecto cultural, del que se desprenden los satisfactores. Entonces dice como que hemos confundido necesidad con deseo. Y se inventan constantemente un montón de necesidades y un montón de satisfactores donde se nos mete el consumo. Claro, pero claro, que capaz que decimos hemos confundido como si individualmente lo hubiéramos hecho, pero en realidad no. Nos han confundido con eso también, ¿no? Y nos sistema. Confunden todos los días con eso, sería, ¿no? También. Y claro, en la medida que el sistema puede capitalizar esa lógica, ya encuentra cualquier forma de generarnos ese deseo, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, incluso ya está hasta cartas vistas, la cuestión, por ejemplo, de generar una necesidad para crear un nuevo mercado, un nuevo producto, para no sé, o por ejemplo, para no tener que competir directamente, crear una nueva necesidad, como una posible técnica, entonces... Exacto. Y me bueno, parece también... como muy interesante sobre todo para pensar esto de cuando miramos una sociedad, ¿no? O un país y lo miramos desarrollado, en realidad no estamos pensando muchas veces en estas variables. Capaz que las personas tienen casa, o sea, en su mayoría tienen un hogar, acceso al agua potable y alimentación, y no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Sí, en eso no está la identidad, la creación, el ocio, la libertad, la participación. O sea, eso hace al desarrollo y bueno, claro, seríamos mucho más emancipados y menos enajenados
no sé si le sirve mucho a algunas culturas esto. Pero bueno, partiendo ahí de pensar el exceso en relación a las necesidades y las necesidades en relación a si son necesidades realmente o si se están vendiendo nuevos productos haciéndonos necesitar, bueno, pues que no lo necesitamos. Tranqui. Sí. No, ahora estaba pensando como en otras, varias cuestiones que me disparan. Una es como la cuestión del exceso, como que quizás compensando, ¿viste? Como cuando haces un ejercicio y como no sabes hacerlo, compensás con un músculo que no necesitas, por ejemplo. Bueno, pienso eso, si el exceso no será como compensar una necesidad. Totalmente. A través de Insatisfecha. consumir o de excederme en otra cosa que igual no va... estoy haciendo fuerza al pedo con el músculo ese porque igual no va a rellenarse esa necesidad a través de, por ejemplo, no sé, tomarme una botella de vino, ya que estábamos con la historia del vino. Sí. Yo creo también, bueno, sin duda que desde los lentes que uno ve las cosas y cuando hablamos de cosas humanas me es más difícil diferenciarme del grado, ¿no? de la profesión de base. Bueno, pero yo creo que no es necesario que lo hagas. No, pero en este tema es como más claro todavía. Claro. Creo que en realidad muchas veces el exceso viene de la mano de la necesidad de calmar angustia. O sea, de aplacar angustia. O sea, hay motivos basales de angustia, de tristeza, que no son depresión. Con esto no quiero decir eso, ¿no? O sea, la tristeza no es un estado depresivo ni patológico, pero implica malestar, implica displacer y que lo que queremos es salirnos de ese displacer y consumimos en exceso algo que satisface parcialmente, satisface desde un lugar de goce, que claro, a la larga compensa, pero no satisface. No termina de satisfacer. O sea, capaz genera en el momento la sensación de que satisface, ¿no? Pero sí. no satisface posta. No, ¿cuál sería el camino saludable? Hacer terapia, digamos. Hacer terapia seguro. Pero ¿qué pasa cuando uno va a terapia durante 5 años y le sigue pasando? Creo que uno es más consciente, o sea que digamos, cuanto más nos conocemos, tenemos más información y la información es poder sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, la posibilidad de que capaz que no dejamos de tener algunas conductas, pero entendemos por qué las hacemos, nos da mucha más tregua que cuando las hacemos de una manera como automática, como robotizada, y donde caen después muchas veces estos autodiagnósticos que la gente hace, ¿no? De bueno, está. Llega un momento donde me cae toda la culpa moral y soy alcohólico. Claro. Es que he escuchado mucho eso, sí. O sea, gente que me ha dicho, sí, me considero alcohólico, o sea, estoy siendo alcohólico o algo así. Tengo un trastorno de alimentación. Claro. Soy, no sé, lo que fuera, ¿no? Sí. Como el diagnóstico ahí, ¿no? También, sí. Igual, también pienso como que el exceso quizás forma parte del ser humano. Y más en estas sociedades que nos están angustiando todo el tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Pienso en todas las épocas. En todas las épocas hubo excesos. Orgías, banquetes y no sé qué. Siempre hay como el cuento de, ¿no? Sí, el relato estaba, bueno, quiere decir, cuando el río suena, es que agua lleva. Agua Tengo trae, 80 ¿no? años. Creo que, bueno, agua trae o agua lleva. Va o viene. Depende de dónde te pares, si el río va o viene. Sí, me parece que sí, que de todas las épocas y de todos los momentos y que el exceso está como parte de esto que te decía de la angustia. También me parece que es parte de la búsqueda del equilibrio como bien humano, ¿no? De la sensación de placer-displacer. Uh-huh. O sea, es como muy freudiano el concepto, pero si partimos de que nos gobiernan como dos grandes pulsiones, que es la de vida y la de muerte, ni somos vida solo... y muerte. Sí, pulsión de vida y pulsión de muerte. Ajá. Ni somos solo pulsión de vida, o sea, ni tenemos solo esto, ni tenemos solo lo otro. ¿La pulsión qué sería? ¿Como el instinto de no, o algo así? Es precisamente de instinto es que Freud lo diferencia. Es como algo... Difícil de terreno. Difícil de explicar. Es como algo como el motor, digamos. Como lo que está como en permanente búsqueda de ser satisfecho. ¿Satisfecho? Ahí va. Y también la pulsión de muerte tiene su búsqueda, ¿no? De esa cosa como de generarte el dolor, o el displacer, o el malestar. Y pulsa todo el tiempo. Entonces, bien se puede conectar con esto otro del punto medio, del término medio.
Claro, ¿no? yo creo que Todos como la misma absolutamente preocupación. que ese equilibrio es como constante y hay una variable que me parece muy importante y que se ve mucho cuando uno atraviesa duelos. Ajá. Y es que cuando vos te sentís mal, o sea, estás triste, estás angustiado, hay malestar y vos consumís lo que sea que te haga sentir peor, vos refuerzas una sensación de dolor. Y el dolor, en definitiva, si vos lo podés sentir, te evidencia que estás vivo. Ujú. O sea, el problema es cuando hay anestesia, cuando vos no sentís nada, cuando te da exactamente lo mismo, consumir, no consumir, o sea, la apatía. Esas son cosas mucho más preocupables que el sentirte mal. Porque yo me siento mal y evidencio que me siento mal, bueno, hay una constancia de que aún estoy vivo. Que en el fondo, digamos que sería bastante, hasta dentro de los límites de lo saludable, el exceso frente a una situación de angustia, por ejemplo. El exceso Claro. de alguna sustancia o alguna cosa así. O de comida o... Yo creo Interesante que cambiar como- un poco esa perspectiva, ¿no? Porque creo que como que nos patologizamos con el exceso y capaz que es bastante más saludable de lo que pensábamos. Sí, yo estoy convencida de que sí. Sí haría una diferenciación entre el consumo excesivo o el consumo ocasionalmente problemático de la adicción. Sí, re importante la distinción esa. Porque tampoco esto es una apología del consumo. No, claro. Era una tregua. Era una tregua. Ahora ya entramos en la fina línea, otra vez, la fina línea entre exceso ocasional y adicción. O sea, creo que para definir la adicción, a ver, en la psiquiatría moderna existe un manual que es como la red de las patologías, donde estamos todos en todo, básicamente, que son los manuales de DSM. Entonces no los busquen porque van a encontrarse en todo eso, pero me parece que para autopensarse, una noción fundamental es si yo me quito esa sustancia o esa sensación que algo me genera y sufro un síndrome de abstinencia, soy adicto. Con síndrome de abstinencia me refiero a no puedo estar sin consumir eso, es decir... Claro, pero por ejemplo, ¿qué pasa con la comida? Porque yo el alcohol lo puedo sacar, pero... Es el más compleja de las... Claro. Igual, cuando vos tenés una dieta como muy llena de azúcares, es muy probable que sientas abstinencia cuando lo dejas. O sea, que te duele la cabeza, si vos venís como de comer mucha azúcar refinada. Ajá. Y pasás a nada, posiblemente te sientas mal, estreñimiento, incluso te puede dar sudoración, o sea, malestares físicos. Porque, a ver, o sea, todo lo cultural, pero también biológicamente pasan cosas cuando yo ingiero sustancias. Y no todas las sustancias son para todas las personalidades, o sea, ni para todas las necesidades emocionales. No es lo mismo deprimir el sistema nervioso que estimularlo. Entonces, no todo el mundo es potencialmente adicto a una droga sintética que te deje para arriba. Claro. Como no todo el mundo es potencialmente está predispuesto a ser adicto al tabaco, porque en realidad si vos no te llevas bien con la dopamina y con lo que pasa en tu cerebro con eso, no te va a generar. Claro. O sea, hay una predisposición genética y todo un efecto de neurotransmisores biológico en tu cerebro. Claro, sumado a la imposición social o a la imposición de hacerlo o de no hacerlo, ¿no? Creo que la más difícil de regular es la alimentación, porque es con lo único que no podemos llevarlo a cero. Porque como que se solapa con la necesidad de subsistencia. Claro. Las otras no forman parte de necesidad de subsistencia. Porque hay que seguir comiendo. Pero bueno, en esto de terminar como de redondear la diferencia con adicción, creo que si cualquiera que esté oyendo duda en si está teniendo un consumo adictivo de algo, consulte a un profesional. Claro, no podés decirlo aquí, desde aquí, no podés decirle nada a nuestro oyente. No, porque creo que tampoco, porque no me parece que haya una variable como universal, me explico. Claro. O sea, yo por ejemplo, soy adicta al tabaco, soy fumadora hace muchos años y yo sé que yo no puedo fumar ocasionalmente. Claro. Que cuando lo he intentado no ocurre, que mi cerebro tiene ya un proceso adictivo muy arraigado y que cuando tenga que hacerlo... Cuando yo decida hacerlo, si lo decido hacer, voy a pasar por la abstinencia, y siempre voy a ser una potencial fumadora en riesgo de... Pero sí tengo muchas amigas que se fuman un pucho conmigo y después pasan 10, 15 días sin hacerlo. Y nada, y no pasa... Y entonces claramente ahí no hay un... No genera por ahí la adicción. La adicción. Eso es lo que yo... Entonces no hay un parámetro, bueno... Este es el parámetro, si le está pasando esto, entonces consulta a tu médico. Igual que me gustaría también comentar algo que tampoco lo habíamos hablado, pero con este intercambio que estamos teniendo ahora me viene a la cabeza, que es como que está como medio de mala palabra la adicción,
¿no? Como que también está muy moralizado. Sí. Y quizás, no sé, recalcar que el mencionar adicción no estamos hablando de algo malo, que te haga mala persona, digamos, ni nada por el estilo, ni de que seas menos lo que sea que alguien que no tiene esa adicción, porque que adictes medio que somos todos a alguna cosa. No, creo que eso ha tenido que ver, para mí ha tenido que ver con la asimilación entre adicciones y delincuencia. Claro. Entre adicciones y conductas que en realidad lo que hace muchas veces la sustancia es desinhibirte. Y capaz que si nos desinhibimos todos terminamos cometiendo algunos errores que la neurosis no nos permite, ¿no? Que la represión no lo permite. Lo que nos regula, claro. Entonces, no, creo que es para tener una vivencia menos angustiada de vida, que yo sugiero que si sentís que te estás haciendo adicto a algo, claro, consultes, si tenés ganas. También depende a qué, o sea, hay sustancias que te generan interferencia social. O sea, si vos sos alcohólico y posiblemente algunas de tus conductas no sean aprobadas por la media, ¿no? O sea, vos no puedes caer en pedo de trabajar. Ah, ahora entiendo. Sí, estaba pensando en ejemplos. Bueno, igual después están todas las adicciones dentro de las que yo me identifico, como por ejemplo la dopamina de las redes sociales, por ejemplo. Sí. Yo ahí sí, por ejemplo, me doy cuenta de que soy adicto a las redes. Y a las pantallas en sí mismo, ¿no? A todo el efecto pantalla con red social. Hay algo de lo social ahí y yo supongo que tendrá que ver con esta confusión de compensación de necesidades. Y satisfactores. Claro, que aparecen a través de la red social, en realidad, porque sí estoy con la pantalla, pero hay algo del aspecto social del uso de la pantalla que está ahí muy potenciado, porque no entro a la pantalla a mirar el cronómetro, no sé, o a jugar un juego, que podría ser eso también, no, el mío, o sea, como mi adicción pasa más por ese lado, y realmente, o sea, lo vivo como una adicción por eso que decías, como qué pasa cuando dejas de hacerlo, ¿no? Yo dejo el teléfono, puedo estar algunas horas. De hecho, puedo estar algunas horas cuando, por ejemplo, ahora no estoy mirando el teléfono. Pero entretenido. Cuando yo estoy entretenido, claro, ahí puedo disfrutar incluso y no lo necesito. Pero hay momentos en los que, como quien va y se prende un pucho desesperadamente, yo voy y abro las redes igual de desesperadamente, con la misma angustia, con el mismo... Creo que en el fondo, ahí como vuelvo a Lacan, o sea... en la mayoría de sustancias lo que está en juego es la necesidad de ser querido, es la necesidad de ser reconocida. Uh-huh. Reconocida en el sentido de ser vista, ¿no? Por un y otro. Las redes sociales y las pantallas y el mundo de la hiperconectividad ha sido brillante en conectar con la necesidad humana más básica. Pero el alcohol, por ejemplo, me parece que es muy parecido en eso. Nosotros lo conversábamos antes, es un gran... Desinhibidor para poder pertenecer muchas veces, para sortear la vergüenza, para sortear el miedo al rechazo, de cualquier otro, ¿no? Cualquier situación social. Es como, bueno, sí, pero si me tomo una birra me siento más cómodo. Claro, y de pronto para soltar el control también, ¿no? O sea, quienes somos medio obses así con el temita de control y como que la espontaneidad te cuesta pila, porque en la espontaneidad hay una soltar el control también, ¿no? Entonces como que quizás por ese lado... Y la comida también, o sea, todo el efecto que... Primero porque nuestros vínculos están hipermediatizados por comer y tomar. Comer y tomar y alcohol. Sí, entonces es como que me junto a comer algo y capaz que posiblemente si algo de lo que está generando ese grupo social me pone ansioso, me pone nervioso, me desafía... Si me iba a comer 2 pedazos de pizza, me comí 5 tranca, ¿no? Claro. Como queriendo satisfacer esa otra cosa a través... Entonces capaz que una buena forma de tener unas vidas menos adictas es buscar vínculos humanos que nos hagan bien, ¿no? Tipo, lo que hablábamos la pasada y la anterior con la autoestima también, ¿no? Creo que también es como parte de la búsqueda del bienestar es habitar espacios donde me voy sintiendo más cómodo, donde necesito menos aliados. Claro, sí, y pienso que es como una doble búsqueda, ¿no? Como la búsqueda interna también de autoaprobación. Sí, bueno. Porque a mí me pasa que incluso ya estoy entrando en confianza. En cualquier momento digo los números de mi tarjeta de crédito o alguna cosa así, ¿no? No. Es lo único que falta.
Digo que me pasa bastante, que incluso con personas que frecuento mucho, que me generan bastante confianza, necesito mediar por alcohol, por ejemplo, o me genera mucha ansiedad de no estar esa sustancia, la socialización. A mí el vínculo mano a mano me cuesta un montón. Sí, creo que a muchas personas. Sí, yo creo que es bastante universal igual, ¿no? Y que, claro, a veces uno lo vive como si fuera solo de une el problema. Claro. No, estaba leyendo acá. Ajá. Bueno, acá hemos dicho también, en esto de todas las adicciones, también hay cosas, entre comillas, sanas que generan comportamientos adictivos o comportamientos, consumos problemáticos o de exceso. ¿Cómo pensaba en el deporte? O sea, las personas tipo... Vigorexia es sí. cuando te recontra llenas de músculos que no puedes parar. Sí, pero lo pensaba como en esto de la adicción a la adicción o el exceso de endorfinas, ¿no? Como si vos entrenás todos los días o te haces aeróbico todos los días, o sea, y no lo haces en un día, es común que los deportistas te digan, es que si no salgo a correr me pongo de mal humor. Mi viejo así. Y sí, porque no tenés endorfinas, Y pero se pone de mal humor. Sí, porque tu cerebro está acostumbrado a producirlas a un nivel Claro. que no es tampoco el natural. Entonces estás generando un vínculo adictivo con esa actividad física que muchas veces te lleva a entrenar cuando te lastimaste, poner en riesgo un montón de cosas de tu cuerpo porque tengo que volver a hacerlo. Sí. Y en realidad, ¿quién te va a decir que está mal ser adicto al deporte? No. La adicción más sana que dicen. Claro, le llaman así a veces. No, porque de hecho he sabido que muchos deportistas de alta competición han tenido como problemas graves de salud en función de no parar a tiempo porque no puedo parar de sentirme de esta manera, ¿no? De generar esta sensación. El cerebro químicamente... Este es el momento más biologicista de mi vida. Sí. Mucho el cerebro, mucho la biología. Pero es que Te estoy perdiendo, Chichi. Bueno, pero solo eso quería decir. Y la mal llamada yo soy adicto al trabajo. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy adicto al trabajo. Qué funcional, ¿no? Qué linda adicción que te buscas. Salado, sí. Es que no sabes al final si es adicte al trabajo o a qué recompensa, ¿no? Detrás de esa supuesta adicción. Porque no sé si hay una adicción o se le llama así. Ahora últimamente está como muy de moda escuchar gente que diga tipo... El workaholic. El workaholic. Ay, no, porque yo trabajo 14 horas al día, 28 horas al día. Como... Pero ahí para mí que hay una compensación también de alguna otra necesidad. O sea, creo que hay alguna cosa moral incluso. Como que se ha moralizado pila el trabajar. Como que trabajar muchísimas horas, igual siempre pasó, ¿no? Pero digo, cada vez más se percibe así, como que cuanto más trabajás, en realidad es porque estás más precarizado, ¿no? O sea... incluso entre comillas, trabajos profesionales o técnicos o específicos, ¿no? Sí. Saliendo del mundo de los servicios, que comercio y servicio, sí, pero yo qué sé, lo pienso mucho en tu profesión, por ejemplo, que en el mundo de la publicidad, del marketing, de las producciones, qué sé yo. Vos no trabajás de eso. No, es una parte de mi o sea, dentro del enorme paraguas de la comunicación. Dentro del enorme paraguas, sí. Tampoco todo otra bandera bajo la que no me quiero identificar. Tampoco o sea, también hay psicólogos adictos a seleccionar personal y no es mi caso. Es verdad. Claro, dentro del mundo de recursos humanos, de tu profesión. No. Esta pata, dije, dentro de tu profesión, que ves que tipo van todo el día y meten, no sé, toda la noche de tal cosa, de tal otra. Como que lo he escuchado mucho en podcast que escucho o en ¿no? Sí. Son trabajos de muy largo aliento, sí, es agotador. Los rodajes. Bueno, el mundo del rodaje de la producción audiovisual es un disparate. Y es como, esa rosca, y yo creo que sin duda se satisfacen otras necesidades en eso. Estas mismas que hablábamos como primarias, ¿no? Sí. Y antes de pasar de la moral... Antes de que entremos más en el tema audiovisual y otras sustancias asociadas y a esos otras drogas ritmos. duras. Claro. Pero esto de que habíamos conversado del daño como premio,
Lo que pasa es que hoy me voy a comer un postrecito porque me lo merezco. Hoy me voy a tomar un vasito de vino, una copita de vino que termina siendo 1 litro, 1,5 litros. Me lo merezco, trabajo todo el día. Claro. O hice tal o cual cosa, ¿no? Como me voy a premiar, depende de lo que sea, como con algo que posiblemente me hace sentir mal, pero yo me juego a mí mismo eso, ¿no? Como si fuera como una especie de autoboicot. Es tipo, me sentí tan bien que me voy a dar algo que técnicamente un rato me vas a sentir bien, pero después voy a volver a poder sentirme igual de mal que antes. Claro. Por el efecto que viene después. Sí, es como el doble efecto, ¿no? Del exceso. Como que sentís que en el fondo, cuando te estás excediendo, la estás pasando bien, pero antes de excederte, vos ya sabes que después del exceso le vas a pasar mal. Es un juego como re entreverado. Así somos, entreverades. Porque les humanes. En realidad yo creo que cuando uno va creciendo, no en la etapa de experimentación de la adolescencia, que es como muy también del cuerpo, ¿no? De a ver hasta dónde aguanto. Y aguantás mucho más que a los 32, seguro. Pero a veces, cuando uno ya pasó algunas resacas, como dice Fito Páez, vos ya sabés que un vaso más. Ya sabés que pedir un vaso más que condiciona el día de mañana. Preguntale a mi hipotálamo. El hipotálamo me lo ha dicho. El hipotálamo me dijo que ayer tendría que haber tomado una pinta menos. Bueno, ponele, ante una pinta. Igual, más. Digo yo, la pinta. ¿La niña la pinta o la Santa María? ¿Con alcohol o sin alcohol? Porque si es una pinta de cerveza sin alcohol, esto es lo que te decía la otra vez de Zizek, que sí. Siempre bromea mucho con esto de... Team Zizek. El consumo. Team Zizek. Bueno, hasta ahí. Porque después. Bueno. Si profundizás por algún lado. Pero. Todo bien, está. Team Zizek. En el fondo sí. ¿Qué le vamos a hacer? Y hay un par de películas que hay que aprovechar para recomendar. Sí. Guía perversa guía para el cinéfilo perverso. Guía para la ideología. Guía perversa para la ideología. ¿Era ese? Dos películas que están. Mirá, vamos a darle un segundo. Zizek, porque estamos con la computadora aquí. Guía perversa de la ideología. Porque me está escuchando en la computadora. Esa película es muy buena. Muy buena película. Hay que darse el tiempo para mirarla, pero bueno. Zizek dice, pero en modo chascarrillo, igual ni siquiera es que sea como algo que haya leído, sino que lo vi decirlo. Uh-huh. Esto de que estamos en esa cultura como del la cerveza sin alcohol, el café descafeinado, entonces yo puedo tomar las cantidades industriales de esas sustancias, que en realidad no es de las sustancias, como del nombre y el sabor, o de algo que de aspecto es similar a la sustancia, pero que no contiene eso que a mí me estaría dañando. Exacto. ¿No? Entonces como que tendemos, lo que dice es como que en nuestra humanidad ha tendido a, en vez de medirse en esa sustancia, excederse en algo que no tiene esa sustancia, pero que se le parece, ¿no? Sí, pienso por ejemplo desde que se marcó el tolerancia cero en el tránsito, que bueno, no sé cuánto va a durar. Mucha gente pasó, muchos conductores pasaron a, bueno, me voy a tomar una cerveza sin alcohol. Y es como, capaz que te querés tomar otra cosa, pero como que juntarse a tomar una cerveza, la voy a tomar sin alcohol. Claro, podías tomarte un jugo de naranja. Yo qué sé lo que... Claro. Porque ya no estás tomando la cerveza. No, salvo que te guste mucho el sabor de la cerveza y que lo más parecido que encuentres sin alcohol sea eso, y bueno, tiene también sentido. Lo hay con los cigarros sin tabaco. Sin nicotina o... Sí, o sin tabaco. Sin Ahora hay una movida como de mucho yuyo, ramerío ahí, no sé qué tienen adentro. Sí. Tienen, es verdad. Pero que no tienen tabaco. Claro. Que quienes somos fumadores nos sentimos que hemos sido engañados. Claro. Pero quien no tiene esa adicción de pronto. Claro, pero en realidad la parte como de succión y de cosas como más oral la tenés satisfecha seguro. Y sí. En el acto ahí de fumar. No, la dopamina no ocurre. Bueno, podemos ir empezando a redondear. Sí. ¿No? Como para
Ha sido como, me parece que como un contenido medio denso quizás. Contundente. Sí, podríamos hacer la consulta nuevamente, que nos vuelvan a decir si nos vamos al carajo Bueno, o si no, queriendo. porque claro, además van variando los temas y van variando los enfoques, porque tenemos como distintos intereses y se cruzan como intereses personales, trayectorias de vida, trayectorias profesionales y además se cruzan también angustias de la vida misma. De la vida ¿no? misma. Un poco catarsis, un poco bastante. En realidad, ya lo dijiste, elegimos este tema por cuánto hemos ahondado en esto, en nuestros vínculos de tipo charlas de vos, me fui carajo con esto, me fui carajo con lo otro. Y la angustia frente a la vivencia del exceso, ¿no? A sentirme fallante porque me excedí, porque yo tendría que poder consumir y disfrutar, porque el imperativo es ser feliz y no sentirme mal con el efecto secundario del exceso. Y por eso lo que te planteaba de la publicidad, como un enemigo importante en esto, porque creo que muchos de estos satisfactores que decía Max Neff que cambian en nuestra época están enredados por lo que nos vende la publicidad. Yo quiero citar a la licenciada psicóloga Mariana Chichi Pernisi. Con ustedes. Gracias por ser invitada a este segmento. Quiero leer la cita primero. ¿La tenés? Sí, yo me anoté. Perfecto. Lo que me dijiste me lo anoté. Porque me gustó mucho así tal cual lo dijiste. Claro. Y por eso me lo anoté. Y lo quiero decir antes para que después nos podamos extender un poquito. Para no irnos demasiado por las ramas, pero bueno. Dice: todo nos conduce a consumir en exceso. Hablando de la publicidad y el consumo. Todo nos conduce a consumir en exceso. Pero la foto final no nos representa. Nunca nos representa. Voy de nuevo. Todo nos conduce a consumir en exceso, pero la foto final nunca nos representa. Exacto. Ahí está. Iba eso. Iba eso, perfecto. Pensé que lo de la cita era... No que lo ibas a citar, entonces no sabía que lo ibas a leer. Sí, yo quería leerlo porque además me parece brillante, hasta la forma en la que lo has dicho. Me parece como que sintetiza absolutamente todo esto de la representación de los medios, la representación del exceso en los medios, digamos, y cómo eso nos formatea y nos hace creer que de pronto eso... Nunca soy eso, o sea, yo me quiero tomar esa cerveza en ese parador de esa playa, pero esa foto que veo es de alguien que está regio hidratado a agua, no alguien que se tomó 3 pintas de cerveza que es pan líquido, de gluten que tiene. Pan líquido. Entonces, yo cuando veo esa foto no veo a alguien ni en pedo, ni balbuceando, ni acordándose. Ni sintiendo culpa por incluso haber consumido un poquito por X motivo. No, ni hinchado, ni con dificultad de ir al baño, ni nada de los efectos que me puede generar otro día que me hacen decir ¿pa' qué tomé? Lo mismo cuando vos ves... Ahora cuando venía para acá pensaba... O sea, pasó un bondi con una publicidad de McDonald's y pensaba que ninguna persona con sobrepeso es modelo de McDonald's. Sin embargo... en McDonald's, o sea, ¿qué estamos comiendo? Sí. Pero vos no ves una persona excedida de peso, entonces capaz que si yo voy y como a las cantidades que McDonald's me bombardea, y seguramente me exceda de peso, además de que se me van a tapar las arterias y un montón de otras cosas. Uy, ese es otro tema también, pero ahí ya nos estamos desviando un montón, que es el tema de que incluso esa sensación de exceso, y pienso en relación a la comida, me parece que es clarísimo que la norma o el medio ese no es la cantidad de comida, sino cómo se refleja eso que ingiero en mi estado Totalmente. físico. Entonces como que es una medida súper, no arbitraria, pero súper relativa, porque depende del metabolismo de cada persona. Y eso es un gran engaño que ha tenido como todo, en realidad, los medios haciéndonos creer que cualquier persona que se come una hamburguesa, ya que estamos con el ejemplo de McDonald's, le va a pegar igual físicamente, lo mismo que si alguien se toma una cerveza le va a pegar igual, como todo, ¿no? O sea, nos generan esta idea de que todos los cuerpos son iguales. Sí. Y de que al final, en realidad, todos los cuerpos deben ser iguales. Y entonces, que si no estoy ahí, el desastre soy yo, no que mi metabolismo vaya por otro lado. De hecho, en la alimentación está esa asimilación de que si vos tenés sobrepeso es porque comés mucho.
Claro. Y no necesariamente, capaz que es mucho más responsable el sedentarismo que la cantidad de comida. Y la propia noción de exceso ahí se desdibuja, ¿no? Claro. O sea, se va de acuerdo al final al metabolismo de la persona. Que es muy completamente común decir, estúpido. tipo, no puedo creer que seas tan, por ejemplo, al revés, ¿no? ¿Cómo sos tan flaco o flaca y comés, no sé, tipo, 2 o 3 alfajores o y Que también es motivo de angustia para mucha gente, ya lo hemos hablado. Pero bueno. O no, también a veces no. A veces no pero están mal con pero eso. siempre está visto como... No es más saludable, sin dudas. Y claro, pero esa noción como de exceso es como como el exceso está más permitido y no se llama tanto exceso. Se llama como haces lo que quieras y no pasa nada. No pasa es como nada. que al final. Claro, porque en realidad es eso, ¿no? Es lo que se ve y lo que no se ve. Porque si no, no hay castigo. Exacto. Sin castigo no tiene peso. No funciona esto. De sentir que estamos en el exceso. O sea, si ¿Qué posiblemente importa una si nos persona excedemos si no hay castigo? Claro. que no se siente mal con el peso, por ejemplo, no va a sentir que nada de su alimentación genere exceso. Bueno, capaz que lo sienten mismo, otra cosa. Lo mismo del deporte que decías también, ¿no? No pasa nada si te excedes en deporte. Nadie te va a decir Hasta nada. que te desgarres no pasa nada. Claro. Pero bueno, esto redondeo de la publicidad de eso. Creo que no estamos en la representación y final, en la foto. Entonces es... Yo consumo como vos me estás exigiendo, maldita publicidad, pero yo no me veo como tú me mostrás que yo pago mis impuestos, yo he sido engañada, yo quería lucir de esta manera porque yo me tomé la cerveza Corona. Tipo, ¿Sabes qué me hace acordar a un sketch de Cualca? Cuando dice si las películas fueran como la vida real. Sí. que claro, representa la escena sin toda la música, sin el montaje, sin Y todo, ¿no? todo el triste. decorado del audiovisual, ¿no? Y en la vida real tiene está todo tan real. Tan real que duele. Tan real que duele. Y con esto creo bueno. que con el tan real que duele. Así que, chiques, qué sé yo, yo tengo una última frase de cierre, que creo que todo esto se remite al constante ciclo muerte-vida que habitamos en el día a día, ¿no? O sea, como de... que hay momentos donde vas a tender a excederte más y hay momentos donde vas a tender a regularte más, que el tal camino verde como premisa de la vida no existe, o sea, ni la vida tan saludable, existe solo como premisa. Y nos bombardean con esa premisa, pero no existe realmente. O sea, podríamos no darle tanta importancia. En realidad sería esa la invitación. Sí, también. con tregua y como bueno, cada uno como preguntándose si hay algo que le genera la angustia de sentir que es un problema, nada más. Creo que la pregunta tiene que ser ya no cómo luce esto, cómo me ve el otro con este exceso, sino si para mí significa un problema. Y bueno, y ahí ver que cada uno puede hacer, pero... Claro, como ir buscando la raíz de ¿cuál es esa necesidad? Como 2 o 3 caminos, ¿no? 2 o 3 cosas como para ir haciéndonos un mimo ahí Claro. en el proceso, ¿no? Ir buscando más honestamente cuál es la necesidad que estoy satisfaciendo en ese consumo. En ese exceso. Y al mismo tiempo quitarle el aspecto moral o tratar de deconstruir eso y decir, no es malo o bueno que yo me esté excediendo en esto, simplemente está sucediendo. Solamente puede ser malo o bueno en términos de una imposición social que nos quiere completamente funcionales todo el tiempo, nos quiere esa cosa uniforme que no es muy humana tampoco. O sea, es que es más, si pudieran nos reemplazarían por alguna cosa menos humana de lo que somos, ¿no? Pero en la medida que no se ha podido, nos tratan de controlar. Sí, de esa forma. Creo que esa es la sugerencia, ¿no? O al menos, ya que hablamos tanto de nosotros, al menos es el camino que yo he querido evitar en los últimos tiempos, como decir, bueno, exceptuando el tabaquismo, porque sí lo considero un problema, porque sí soy adicta. El resto de las cosas que voy consumiendo, porque sí tomo eventualmente alcohol, porque sí eventualmente como cosas que se salen de lo que elijo todos los días. Esto, cuando voy entendiendo por qué hay momentos que me excedo, de alguna manera, cuando vuelvo a consumir, posiblemente lo puedo hacer con mayor disfrute y con menos culpa. Creo que ahí le vamos a hacer más trampa, le vamos a ganar más. Sí, puedo trabajar más sobre cuáles son esas cosas que a mí me desestabilizan más internamente. Y trabajar, ni que hablar sobre estos vínculos que elegimos, ¿no? Y cómo nos interpelan
que nos hacen, que nos generan. Creo que en eso, como última sugerencia y de atrevida, vos podrías decirlo mejor que yo, algo que para no quedar como una evangelizadora de la psicoterapia, algo que hace mucho bien para conocerse y escucharse es la práctica del yoga. Ajá. Como en esto de ir a la reflexión, el momento más de meditación o de la respiración, ¿no? Que a veces te lleva como a decir, te caen como fichas por permitirte un rato ahí de escucha de tu propia respiración y no más que eso. Que a veces te lleva a conectar y es una práctica diferente. Sí. Capaz que no es el tiempo de hacer terapia, pero sí es el tiempo de decir, bueno, conecto acá. Sí, es que el yoga sí realmente, o sea, tiene un efecto muy positivo en ese sentido del autoconocimiento. Eso quizás, o sea, creo que simplemente yendo a practicar yoga como la práctica de hatha, digamos, una rutina de asanas con quizás una meditación, algunas respiraciones, eso son re positivas, pero también como investigar, o incluso a veces hay guías que como que trabajan sobre eso, también está buenísimo, incorporar el qué dice de mí que me esté sucediendo determinada cosa en cada postura o en cada práctica que esté haciendo, ¿no? Porque a veces lo hacemos, no sabemos qué significa que pierda el equilibrio, qué significa que me falte elongación de esto, qué significa que yo no pueda ir hacia adelante o hacia atrás, o de hecho que me angustie determinada postura, o que me impaciente, o que no la pueda, o que me guste mucho, que necesite volver a ella, ¿no? Pero sí, termina diciendo mucho, o sea, si uno puede como transitar como todo el aprendizaje que hay detrás de eso. Que no significa levitar ni ser un yogi. Ni que hablar, ni dejar de consumir sustancias. Practico yoga hace un año y en realidad capaz que los primeros meses fueron muy automáticos, como de poder coordinar cómo era que la respiración, inhalo, exhalo y no sé qué. Y con el tiempo te vas generando como la pregunta y si la persona que te facilita es piola, te va a ir contando en la medida que vas precisando. Y es un lindo espacio de reflexión, creo que no resta, justo que estamos hablando tanto del cuerpo. Es complementario, es súper complementario a un proceso terapéutico o incluso a cualquier proceso de introspección. Y también ni que hablar la práctica de la escritura. O sea, porque no la hemos mencionado, pero ya que estamos, también escribir. Escribir sana. Sí. Permite procesar un montón. ¿Qué es lo que me pasa? Agarro el lápiz o la lapicera y escribo, o la computadora, y que salga lo que salga, que ¿no? Salga lo que sale, así que no hay corrección en eso. Pero sobre todo que no seamos nuestro propio editor, ¿no? Tipo, que salga. No, claro. Otra cosa a trabajar. Acá debí poner una coma, ¿no? Claro. Que salga y después se ve. ¿Eso me lo está diciendo a mí? No. ¿Acaso? ¿Qué sabes vos de mí? Me lo estoy diciendo a mí. Bueno, chiques, gracias por estar. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Siento que ha sido distinto el enfoque. No sé por qué. Me quedó algo distinto de hoy. No sé. Y me gusta que sea distinto. Cuando nos escuchemos nos vamos a dar más cuenta. Me gusta que sea distinto. A mí me pasa que yo hasta que no lo escucho, no sé qué pasó. Claro, es verdad. Bueno. Y bueno, capaz que también quienes nos escuchan nos pueden contar en qué medida les pareció distinto. Ojalá, porque así no embolamos. Claro, otras cosas. variadito nos gusta. Así que bueno. Esperamos sus comentarios. Como siempre por escuchar. Tenemos otro episodio en camino. En camino. Le estamos gestando. Antes del episodio de fin de año. El fin de año viene donde rompemos todo. ¿Hay excesos? Hay excesos. No. Lo haremos con exceso. Ahí la media es el exceso. Esa es la virtud. Y con esto... En tu cara, Aristóteles. Con esto nos retiramos. Chau.